Generador síncrono. En este video del ESA Engineer presentaremos una introducción a ejercicios de generador, en este caso síncrono, continuando con la lista de reproducción de máquinas eléctricas. Y tenemos los datos del generador, son 480 voltios a 60 Hz. Es un generador de 4 polos conectado en delta. Y tenemos la reactancia síncrona, que es de 0.1 ohms, y la resistencia del inducido, que sería 0.015 ohms. Vamos a resolver distintos incisos. En nuestro primer inciso nos preguntan, ¿cuál es la velocidad de rotación? Entonces, si nosotros ya conocemos la teoría básica, en este caso el generador síncrono, podemos, también llamado generador sincrónico, podemos deducir cuál va a ser la velocidad de rotación. Recordemos que la velocidad normalmente viene así, como n marcada, y su fórmula es esta, 120 por la frecuencia dividido entre el número de polos. Entonces, lo único que hay que hacer es una simple sustitución. Si nosotros hacemos, sería en este caso son 120 por la frecuencia que son 60 Hz, dividido entre el número de par de polos que es 4. Ahí está. Entonces, cuarta de 4, 1, cuarta de 120 me da 30 y 30 por 60 nos dan 1800. Recordar que la velocidad de los generadores y en general de las máquinas síncronas siempre va a estar expresada la fórmula al momento del valor final, siempre ya está en conversión con RPM, es decir, revoluciones por minuto. Entonces, la velocidad de rotación será esta para la máquina síncrona. Pasemos al segundo inciso. Vamos con el siguiente inciso, el B. Nos preguntan, si se conecta a una carga que toma 1200 amperios con factor de potencia de 0.8 en atraso, ¿cuánta corriente de campo tomará para mantener 480 voltios en los terminales? Entonces, aquí es importante conocer que la conexión del generador, en este caso, internamente está en delta. Entonces, nosotros podremos aquí saber que nuestra configuración para el caso del generador viene así. E identificar que las terminales, obviamente aquí, en el caso de la conexión en delta, hay que recordar que el voltaje de fase y el voltaje de línea es el mismo. Entonces los 480 voltios se van a mantener tanto en el voltaje de línea y también tanto en el voltaje de la fase. Lo que cambia en el caso de la delta, recordemos, es la corriente. Pues aquí la corriente de línea va a ser igual a la raíz de 3 por la corriente de fase. Ahora, ¿quién es la corriente de fase y la corriente de línea? Bueno, acá me dice que como esto conecta una carga, entonces la carga es lo que está afuera, lo que va a ser las líneas. Entonces la carga es la que está tomando los 1200 amperios. Ahí está. Tenemos una carga que me demanda esto. Como esto debe de respetar la conexión, yo puedo de aquí determinar cuál es la corriente interna del generador. En este caso, la corriente de campo. También llamada IF, en este caso, bueno, coincide con la corriente de fase. Entonces, si yo me doy cuenta que la corriente de campo es la que está dentro, la parte de la corriente de fase, puedo hacer un simple despeje y encontrar. Entonces, vamos a ver cómo nos queda. Sería la corriente de fase, despejando de aquí sería la corriente de línea sobre la raíz de 3. Entonces, lo único que tengo que hacer será tomar los 1200 amperios de magnitud y dividirlos entre la raíz de 3. Ahora, ¿cuánto nos da esto? 1200 entre raíz de 3 me da 692.8 amperios. 692.8 amperios. De esta manera nos quedará. Ahí está, tal como lo vemos. Ahora, hay un dato importante que nos dan aquí, que es el factor de potencia. ¿Y este para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para determinar exactamente en términos de fasor cuál es el ángulo de dicha corriente. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, recordamos que el FP es una relación, en este caso, del ángulo de la resistencia. Si consideramos nosotros que los 480 voltios, ¿sí? Recordamos aquí lo siguiente. Vamos a ver. ¿A qué es igual, en este caso, el ángulo del FP? Siempre es igual al coseno de teta. Y el coseno de teta es un ángulo de diferencia entre el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente. De tal manera que la impedancia toma el ángulo dividiendo el ángulo del voltaje entre el ángulo de la corriente. Entonces, si el ángulo del voltaje en este caso me da 0, vamos a deducir cuánto es el ángulo de la corriente. ¿Por qué? Porque conocemos el ángulo de la impedancia exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos primero el ángulo de la impedancia? Bueno, pues si nosotros tenemos que es 0.8, recordamos que el coseno, vamos a ponerlo aquí, el factor de potencia es el coseno de teta, que es igual a 0.8. Entonces, si yo despejo teta, encontraría que el coseno inverso de 0.8 me va a dar el ángulo de la impedancia. Y esto viene siendo
36,87, vamos a dejarlo así, 36,87 grados. Ahí está. Ahora regresamos nuevamente a esto. Yo ya conozco el ángulo de la impedancia, es 36,87, pero necesito la corriente. De aquí lo puedo despejar fácilmente si nos damos cuenta. La corriente pasa multiplicando y la impedancia pasa dividiendo. Entonces yo ya conozco el ángulo de la impedancia que es 36,87 grados. Ojo, el ángulo del voltaje lo estoy considerando 0 grados porque no me dice nada. Casi usualmente siempre sabemos que inicia en la fase de 0. Ahora, ¿cuál sería el ángulo de la corriente? Si nos damos cuenta, al momento de hacer esto, la división en fasor, recordemos que lo que tenemos que hacer es restar los ángulos. 0 menos esto me quedaría, el ángulo de la corriente sería menos 36,87 grados. Y entonces yo podría escribir de manera correcta nuestro fasor corriente. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro fasor corriente? La corriente de la fase, que es esta parte, serían los 692,8 amperios, ángulo de menos 36,87. Y así nos quedaría nuestro inciso B. El siguiente inciso nos demanda cuánta potencia suministra el generador. Entonces, para esta situación, nosotros podemos pues rápidamente saber la fórmula de la potencia. Recordemos que para máquinas eléctricas y en general para los circuitos trifásicos, la potencia real o potencia activa, la que se mide en watts, está dada de la siguiente manera. Está dada por raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, por el factor de potencia, que en este caso sería nuestro coseno de teta. Y ya conocemos exactamente a cuánto equivale el coseno de teta. Ahora, nosotros pues simplemente podemos acá sustituir los valores. Sería raíz de 3. ¿Cuánto tengo de voltaje de línea? Como la conexión es delta, tanto voltaje de línea como voltaje de fase valen lo mismo, entonces dejamos 480 voltios. ¿Cuánto sería en este caso la corriente de línea? Si conectamos a la carga que habíamos mencionado, serían de 1200 amperios. Y luego por el coseno de teta, que en este caso es nuestro factor de potencia. Pero ya lo conocemos, es 0,8 en atraso del inciso anterior. Entonces lo único que hay que hacer es resolver todo esto. Y al resolverlo me sale 798 kilowatts. Entonces nos va a quedar justo así. Y aquí tenemos uno de los parámetros importantes, que es la potencia, la cual entrega nuestro generador. Y finalmente nos piden calcular el voltaje interno generado EA. En este caso, recordamos un poco de teoría de la máquina eléctrica. El voltaje generado EA está dado por la siguiente relación, que es el voltaje de fase, que en este caso se escribe usualmente así. También puedo cambiar el subíndice para mayores usos, que sería voltaje de F, más lo que es la caída de voltaje en la armadura, que lo podemos ver como resistencia de armadura por corriente de armadura, y luego vendría siendo más, en este caso, la reactancia sincrónica. Recordamos que esto es imaginario, entonces sería reactancia sincrónica por la corriente de armadura. Así nos quedaría, de esta manera. Entonces, recordamos que todo esto es de manera interna en nuestra máquina. Entonces, necesitamos los valores internos de la configuración en delta. Vamos a ver cómo nos quedaría. Entonces, sustituyendo esto, me quedaría EA. Voltaje de fase son 480. Voy a ponerlo como fasor. Entonces, 480, ángulo de 0, más resistencia de armadura. En este caso, sería nuestra resistencia del inducido, que es la que tenemos justo aquí. Entonces pondríamos punto 0,15, voy a dejar así, sin unidades, por la corriente de armadura. Recordemos que la corriente de armadura la sacamos en el inciso 2. Y esta corriente era de 692,8. Vamos a ponerlo aquí, 692,8 con ángulo de menos 36,87 grados. Ahí está. Luego esto sería más J. Ahora viene la reactancia sincrónica que la tenemos justo aquí, que es 0,1 por la corriente, que es la misma que tenemos acá. La corriente, en este caso, de fase del sistema en delta, que serían 692,8 con nuestro ángulo de menos 36,8 grados. Bueno, lo vamos a dejar así, ya no me cabe ahí escribir.
Ahora, lo que tenemos que hacer es, pues, ir simplificando todo esto, ¿no? Ir haciendo las operaciones. El primero que nos queda, el primer fasor me queda como 480 ángulo de cero, más, si hacemos esto por esto, magnitud por magnitud, esto me da exactamente 10.39 ángulo de menos 36.87 grados. Y vean, ojo aquí con la última, porque en la última tenemos J, y J la tenemos que representar como, es decir, esta parte, este que voy a encerrar en verde, representado como fasor, ya que va a multiplicar a otro fasor, nos quedaría así, magnitud punto uno, ángulo, pues es J positiva, entonces sería 90 grados. Y hacemos punto uno por 692, magnitud por magnitud, y me queda 69, ¿cuánto me queda? 69.28. 69.28, ángulo, y ojo aquí, 90, estamos multiplicando, entonces hay que sumar algebraicamente. 90 grados menos 36.87 grados nos queda aproximadamente de 53.13 grados. Entonces vamos a dejarlo así. Ahí está. Ya lo tengo, todos son fasores. Ahora, para hacer la suma de los fasores hay que hacer la descomposición de cada uno y entregar el resultado. Voy a hacerlo rápidamente para no tardarme mucho en el video y nada más comprobamos los resultados finales. Al final, si yo descarto todo eso, si yo logro hacer la descomposición y sumar la parte real con la parte imaginaria, nos quedará lo siguiente. 529.9 en la parte real, así, y luego la parte imaginaria me quedaría más J, 49.2. 49.2. Entonces, esto obviamente es una tensión. Entonces, como las tensiones y las corrientes hay que expresarlas en fasor, hay que regresar esto a la representación fasorial. Y entonces nos quedaría como 532. Me va a quedar así. Recordamos que es una magnitud. Es como si fuera una representación rectangular pasada a la representación polar de un vector. Entonces me queda 532 ángulo de 5.3 grados. Ahí está. Y esto sería voltaje. Entonces, de esta manera nosotros vemos a cuánto equivaldría el voltaje interno, que serían 532 voltios.